medidas. Este es un recurso educativo para la asignatura de Física para la Arquitectura. Este recurso se dividirá en dos videos sobre la sección 17.2 del libro de texto y trata de temperatura y termómetros. Es por eso que nos interesa saber qué es la temperatura o tener una idea de la temperatura. En la vida diaria, la temperatura es una medida que indica qué tan caliente o frío se encuentra algo. Se dice que un horno caliente tiene una temperatura alta, mientras que el hielo de un lago congelado tiene una temperatura baja. Y esto es algo en lo que nos enfrentamos o tenemos experiencias día con día. Nosotros sabemos de que aquí tenemos una taza de café, el cual está saliendo vapor. Eso nos dice de que está caliente o tiene una temperatura alta. Mientras que si nosotros vemos unos cubos de hielo, sabemos de que tienen una temperatura baja. Y así nos encontramos con bastantes experiencias similares y sabemos diferenciar que tiene una temperatura alta y una temperatura baja. Y entendiendo un poco sobre qué es la temperatura, ahora nos interesa saber para qué nos sirve la temperatura. Y bueno, muchas propiedades de la materia cambian con la temperatura. Por ejemplo, la mayoría de los materiales se expanden cuando se calientan. Esto no lo notamos a simple vista o pensamos de que no es así porque las expansiones que se dan son muy pequeñas, o sea, son despreciables para el ojo humano. Pero es algo que sí ocurre y es algo de lo que se va a hablar en la sección 17.4. que va a ser en otro video educativo. Otra de las propiedades es la resistencia eléctrica de la materia, que cambia con la temperatura. Esto lo aborda el libro en capítulos posteriores. Otra de las propiedades es el color radiado por los objetos, al menos a temperaturas altas. Y nosotros sabemos de que esto es así porque, por ejemplo, si calentamos la estufa, nosotros vamos a ver que conforme avanza el tiempo, esta se va a poner de un color rojo o rojizo. Y esto ocurre con los metales. Si nosotros calentamos un metal, vamos a observar que conforme avanza el tiempo se va a poner de un color rojizo. Pero eso no necesariamente siempre es así. Bueno, entonces, otra de las propiedades es que podemos saber las temperaturas superficiales del Sol y otras estrellas. Se pueden medir mediante el color predominante o de manera más precisa mediante las longitudes de onda de la luz que emiten. Esto es interesante porque dijimos que para metales una temperatura alta es de color rojizo, pero esto no es así para las estrellas. En las estrellas, una estrella muy caliente o de alta temperatura tiene un color azul, como ultravioleta, mientras que una estrella más fría, por así decirlo, es de colores rojizos. Y esto lo sabemos por la radiación que emiten y por su longitud de onda. Bueno, ya conociendo un poco de las propiedades, entonces podemos hacernos otra pregunta: ¿y con qué se mide la temperatura? Los instrumentos diseñados para medir la temperatura se llaman termómetros. Existen muchos tipos de termómetros, pero su operación siempre depende de alguna propiedad de la materia que cambia con la temperatura. Muchos termómetros comunes se basan en la expansión de un material con un aumento de la temperatura, y es algo que veremos en algunos ejemplos. Termómetros. La primera concepción de un termómetro atribuida a Galileo se basó en la expansión de un gas. Los termómetros comunes actuales consisten en un tubo de vidrio hueco con mercurio o con alcohol teñido de rojo, así como se ve en esta imagen. Y bueno, aquí tenemos un termómetro de los que normalmente se tienen en casa, que son utilizados para medir la temperatura corporal de una persona, el cual nos permite saber si una persona está enferma o no, a ver si tiene fiebre. Otro termómetro de bastante interés es el termómetro bimetálico. Los termómetros bimetálicos son instrumentos que se utilizan para medir la temperatura, basándose en los principios de contracción y de expansión de dos aleaciones metálicas diferentes, una con un alto coeficiente de dilatación y la otra con uno bajo.
Cada una de las aleaciones metálicas se dilata o contrae en distinto grado para cada nivel de temperatura. Esto produce que la tira bimetálica en forma de hélice se enrolle o desenrolle ante variaciones de temperatura. La tira al enrollarse se acorta y al desenrollarse se alarga. Ese movimiento lineal se transforma en movimiento giratorio en la aguja indicadora. Y todo lo que acabo de decir se ilustra en estas imágenes. Bueno, aquí tenemos la tira bimetálica. La tira bimetálica se contrae cuando está a una temperatura baja y la tira bimetálica se alarga cuando la temperatura es alta. Esta tira bimetálica está sujeta en uno de sus extremos a una aguja, que es la que lee la temperatura que siente la tira bimetálica. Entonces, si la aguja se mueve en contra de las manecillas del reloj, nos indica de que la temperatura es fría o es baja, mientras que si la temperatura se mueve en sentido de las agujas del reloj, nos está diciendo que la temperatura está aumentando. Entonces, esto va a ser muy importante para nosotros. Este sistema se usa en los termómetros de aire ordinarios, los termómetros de horno, los interruptores automáticos en cafeteras eléctricas y los termostatos de habitaciones para determinar cuándo se debe encender o apagar un calentador o un acondicionador de aire. Y es por esa razón de que este tipo de termómetros va a ser muy importante para ustedes como arquitectos, porque definitivamente lo van a tener que utilizar. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Este es un termómetro bimetálico para el interior de un horno. También tenemos un termómetro bimetálico para asfalto o tierra de alta resistencia. Un termómetro bimetálico para tuberías. O sea que podemos ver de que sí son muy usados en trabajos industriales. Otro de los termómetros de nuestro interés son los termómetros precisos. Los termómetros muy precisos se basan en propiedades eléctricas como los termómetros de resistencia, los termopares y los termistores, que por lo general cuentan con lectores digitales. Y aquí tenemos una imagen de lo que es un termómetro de resistencia y de un termistor. Y bueno, con esto termino este primer recurso educativo. En otro video seguiré hablando cómo medir cuantitativamente la temperatura, lo que nos llevará a hablar sobre escalas de temperatura y las conversiones entre estas escalas.